Buen día, somos el grupo número 5 de la clase de Teoría General del Proceso de la Universidad CEUTEC de UNITEC y en el grupo está integrado por la señorita Wendy Salgado, Jenny Hernández, Telma Rivera y su servidor, pues, José Huiza. El día de hoy desarrollaremos el tema de las normas procesales en Honduras. Hay que tener claridad de que las normas procesales, pues, no solo son aquellas que están plasmadas en un código procesal como tal, sino que son todas aquellas normas procesales que regulan las relaciones entre los sujetos que se encuentran en el proceso. Para poner un ejemplo, dentro del Código Procesal Penal, pues hay sujetos que son parte del proceso, como el imputado, el juez que dictará la sentencia y pues el que está acusando, para poner un ejemplo de esos involucrados. Asimismo, las normas procesales son el punto de partida del proceso y reglamentan la norma sustancial, tendiendo por norma sustancial pues al derecho civil, al derecho penal, derecho laboral, para mencionar algunos. Asimismo, pues las normas procesales son aquellas que dan las pautas instrumentales para poder aplicar el derecho sustancial, ¿verdad? También podemos mencionar algunas características de la norma procesal, y es que esta es pública porque proviene del Estado y tiene pues carácter imperativo e instrumental, por lo que ya les había mencionado sobre el derecho sustancial. También podemos mencionar algunas características o principios que se deben tener presentes cuando estamos hablando del tema de norma procesal. Y en este sentido, pues están los principios constitucionales, que como su nombre pues bien lo menciona, provienen desde la Constitución. Algunos de ellos que podemos mencionar como la igualdad, la legalidad, el acceso a la justicia y entre otros, ¿verdad? También están los principios comunes, como la oportunidad, los dispositivos, la aportación de parte y la dirección judicial. Y también los principios especiales, como la concentración, la inmediación, oralidad, entre otros. Mis compañeras pues seguirán ampliando el tema en mención. Buen día. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Wendy Salgado y voy a continuar hablando sobre las normas procesales en nuestro país. Entendemos que son todas aquellas que instrumentan el procedimiento. Son las que nos establecen atribuciones, términos y medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del juez competente obtenga la sanción judicial de sus propios derechos. Esos derechos nacen con el procedimiento mismo y se agotan en cada etapa procesal que se va originando. Claramente vemos que se rigen por una norma vigente al que lo regula. El objetivo de estas normas es crear, modificar o extinguir situaciones relativas al proceso. Generalmente nos indican el cómo y son sustanciales a las normas que indican el qué. Están destinadas para regir una determinada situación. La particularidad de ellas es que quien las aplica es un tercero imparcial, el juez al que las partes recurren para lograr una solución pacífica al conflicto que los divide. Luego tenemos los principios que son la base en todo derecho procesal civil y son aplicables desde la primera instancia hasta el recurso extraordinario de casación. Sabemos también que se dividen en tres principales o más grupos de estos principios. El primero, podemos observar que son todos los principios constitucionales. Luego tenemos los principios del proceso. Después tenemos los principios del procedimiento y finalmente tenemos los principios de aplicación y supletoriedad. Estos principios son la base de toda actividad jurisdiccional civil. También nos proporcionan respuestas necesarias para los momentos de duda de cómo hacer en cada uno de los juicios. Y vemos también que si un principio es violentado o inobservado, entonces se podrá interponer como agravio a un posible recurso de apelación en la segunda instancia. En el artículo 1 del Código Civil, nosotros podemos ver
el derecho que tenemos acceso a los juzgados y los tribunales. Nos dice que toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales a tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. También nos habla de las clases de pretensiones, esto en el artículo 2, donde dice que las partes pueden interponer ante la jurisdicción, los órganos jurisdiccionales, las pretensiones de condena de determinada prestación, la aclaración de existencia de derechos y de situaciones jurídicas, de constitución, de modificación o de extinción, así como de pedir una ejecución, de adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que estén expresamente previstas en la ley. También nos habla del debido proceso, que las partes tienen derecho a que en el proceso se desarrollen los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y a las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones. Vemos en el artículo 4 donde nos habla de la contradicción. Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen el derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de agotar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que le va a poner fin al proceso. Luego tenemos la igualdad. Esto lo vemos en el artículo 5, donde las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades en función a la posición procesal que ocupen. Finalmente tenemos en el artículo 6 la buena fe, la conducta y el ejercicio en la vía procesal adecuada. Y nos dice que las partes, los profesionales del derecho que les asistan y representen procesalmente y que en general todos los partícipes en el proceso adeudarán su conducta a la veracidad, probabilidad, lealtad y buena fe procesal. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Hernández. Hablando de lo que es la economía procesal, diremos que en ningún caso se puede suponer disminución de las garantías y derechos que están establecidos en la Constitución de la República. Y esta misma ley reconoce a las partes. La economía procesal está clasificada por costos, gastos innecesarios y el esfuerzo. Hablando de la oportunidad, este se inicia mediante acto procesal válido, según el Código Procesal Civil, en su artículo 632, que habla de la capacidad de las personas en cuestión de paternidad, maternidad, nulidad de matrimonio, separación de divorcio y así algunos más. El principio dispositivo, esta parte es la que se haya ejercido en su derecho de acción, la parte del derecho de tutela judicial, y esa es la que determina en su pretensión el objeto del proceso. La parte que se oponga es el objeto del debate controversia, llamado controversia. Hablando de la resolución es cuando se tienen en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas dentro del proceso. Es también lo que en las partes se pueden poner fin al proceso antes de que se dicte sentencia. Esto se puede en cualquiera de las instancias del proceso y deben practicarse en el momento oportuno, ya que el órgano jurisdiccional dictará sentencia sobre lo pedido. Según el artículo 239, inciso 5, inciso 6 del Código Procesal Civil, se refiere a que el juez o el tribunal, según este artículo, deberá de recibir su manifiesto de las partes, tanto en el complemento o sus modificaciones de pruebas para el proceso. En la valoración de las pruebas, esta doctrina puede ser libre, en donde el juez forma su convicción en base a las pruebas, en donde no hay reglas preestablecidas. En la prueba tasada es la ley que establece o prefija la eficacia de cada prueba para crear convicción en el juez.
Esto consiste en el establecimiento por parte del legislador, que es un conjunto de reglas vinculantes mediante las cuales se limitan los elementos de prueba utilizables para formar una convicción, y estas reglas son impuestas por el juez. Sabemos que el juez es la boca de la ley y por eso el juez valora la prueba de manera precisa, razonada, y la sentencia es aplicable las reglas de sana crítica, el conocimiento, el criterio humano y el razonamiento lógico. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Telma Rivera y después de haber escuchado a nuestra compañera Jenny Hernández, pues procedo con las siguientes normas procesales, ¿verdad? La valorización de la prueba 3 es la valorización legal de la prueba, solo es admitida en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental. Cabe mencionar que en caso así lo indique una norma expresamente, ¿verdad? En la valorización de la prueba 4, en este caso se exponen los razonamientos del juez, en su sentencia, de acuerdo a su apreciación y valorización de las pruebas, para así fundar su conocimiento, su fundamento, sin el conocimiento de una norma que lo obligue, y así queda prohibida la arbitrariedad. Cabe mencionar que la arbitrariedad es diferente a la presunción. El Código Procesal Civil mantiene un criterio mixto referente a esto. También tenemos la oralidad en este proceso civil, tal como su nombre lo indica, es un procedimiento oral. Los actos orales se graban en soportes magnéticos, digitales o por otro medio técnico. En caso contrario, el secretario lo documentará, ¿verdad? Cuando se anulan estos actos orales es cuando se presume que por el secretario que están haciendo grabados cuando no lo es. Pues en este caso se anulará. En la inmediación, en este caso, será el mismo juez que indica la sentencia, ¿verdad? En la concentración, esta etapa del procedimiento, se desarrolla en una o una menor cantidad de audiencia, ¿verdad? La elasticidad y la preclusión. En esta parte, las partes pueden alegar lo que consideren de acuerdo a su derecho y siempre y cuando tengan la objetividad del mismo, ¿verdad? La publicidad se efectuará en audiencia pública, ¿verdad? Los actos procesales. Tenemos otros principios, que tenemos la no doble sentencia, la subsanación, la aplicación de normas procesales, ¿verdad? Y eso más que todo en esencia, ¿verdad? Y aquí concluimos nuestra participación en el grupo número 5. Gracias, abogado, por su atención.